En las unidades anteriores habíamos dicho que las respuestas a las preguntas básicas de la economía, qué y cuánto producir, cómo producir y para quién producir, las iban a dar o la iba a dar el mecanismo de los precios. En esta próxima unidad justamente vamos a hablar del mecanismo de los precios. Esto lo vamos a hacer dividiendo el tema en tres partes, donde lo primero que tendremos, que es lo que vamos a ver en el actual video, es el equilibrio del consumidor, la demanda. Luego habrá un segundo video que habla del equilibrio del productor, la oferta. Y luego tendremos el tema de mercados. Empecemos con entonces el equilibrio del consumidor. Aquí estamos en microeconomía, en lo que llamamos la teoría del consumo, que analiza el comportamiento de la unidad de consumo, que es la familia, y su manifestación en el mercado, o sea, la demanda. Como ya habíamos visto anteriormente, la familia es la que provee los factores de la producción y la que demanda bienes y servicios útiles. Vamos a definir qué es la demanda. Y aquí tenemos que tener cuidado, estar atentos a la definición. La demanda es la cantidad de un bien que los compradores desean comprar para cada nivel de precio. Esto es válido en cada mercado y es válido para un determinado momento. Fíjense que la definición habla de la cantidad de un bien que los compradores desean comprar y no estamos hablando que es la cantidad que se compra. La cantidad que se compre la va a definir la relación entre demanda y oferta. La demanda es una función, ¿sí? Función del precio. Y esto significa que para cada precio, cada uno de nosotros estará dispuesto a comprar una determinada cantidad de determinado bien. Recordando lo que ya habíamos hablado, cómo tomaba la decisión el consumidor, lo hace a través de tener en cuenta la renta disponible y el gusto o referencia o nivel de satisfacción. Vamos a ver ahora cuál es el comportamiento de la demanda de cada individuo y cómo llegamos a la curva de demanda de todo el mercado. Tenemos aquí primero la curva de demanda de Francisco. Y Francisco estaría dispuesto, si el precio del café fuera 2 pesos, a comprar 20 kilos y si fuera de 1 peso a comprar 30. Por otro lado, Sergio estaría dispuesto a comprar a 2 pesos 10 kilos y a 1 peso 20 kilos. La demanda de mercado a la demanda de mercado se llega haciendo la suma de las demandas individuales. Por lo tanto, nosotros, ¿qué tendríamos en el mercado? Si el precio del café fuera 2 pesos por kilo, habría una disposición de compra de 30 kilos. Y si el precio del café fuera de 1 peso, la disposición del mercado sería de 50 kilos. Como vemos, en todos los casos tenemos una pendiente negativa. Es decir, a menor precio, la disposición de compra es mayor. Y así es como llegamos a la función demanda del mercado, que es el resultado de la decisión de millones de potenciales consumidores y representa la cantidad que se desea consumir del bien para cada nivel de precios. Y repito, no es lo que se consume, sino lo que se desea consumir. Así tenemos que nuestra función demanda, que tiene pendiente negativa, es una función del precio. Para cada precio hay una cantidad que se desea consumir. Esto es válido para un determinado momento, para un determinado lugar y también para una condición llamada ceteris paribus, que significa que las demás variables que pueden afectar el precio se mantienen quietas, invariantes. ¿Cuáles son las variables que pueden afectar esta curva? La renta. Obviamente, si la renta aumentara, estaríamos en disposición de
solicitar mayor cantidad de determinados bienes. Las expectativas, no es lo mismo una expectativa de una economía en crecimiento que una expectativa de una economía de recesión. Las modas, los gustos, las costumbres, todo esto hace que cambie la decisión que tomemos frente a determinados bienes. Y también los bienes relacionados, que pueden ser los bienes sustitutos o que pueden ser los bienes complementarios, de lo cual hablaremos un poquito más adelante. Veamos ahora qué sucedería si hay variación en esas variables que estaban en el gráfico anterior en condición ceteris paribus. Teniendo en cuenta nuestra curva de demanda, que es la curva azul, cualquier variación de alguna de esas variables generaría un corrimiento de la curva de demanda, o en sentido hacia la derecha o en sentido hacia la izquierda. Siempre que nuestra curva de demanda se mueva hacia la derecha, tendremos un aumento de demanda, estaremos frente a una mayor demanda. ¿Por qué? Porque a un mismo precio, la cantidad demandada será mayor. Esto implicaría un mayor gasto, es decir, si el gasto es cantidad por precio, al mismo precio una mayor cantidad representa un mayor gasto. Tener en cuenta que el gasto de la demanda va a implicar también el ingreso de la producción, de la oferta. En cambio, un corrimiento hacia la izquierda, estaríamos hablando de una disminución de la demanda o una peor demanda, porque, similar a lo anterior, si nos mantenemos con el mismo precio, teníamos una cantidad demandada y frente al corrimiento hacia la izquierda, ahora la cantidad demandada será menor. Y por lo tanto, el gasto de consumo sería menor, ya que surge de precio por cantidad, P por Q. Vamos a ver estas variaciones que se pueden producir de esas variables para un bien normal. Empecemos por ver el corrimiento hacia la derecha, o sea, aumento de la demanda. La demanda se va a desplazar hacia la derecha, es decir, mejorará cuando sucedan los siguientes casos. Cuando aumente la renta del consumidor, obviamente a mayor renta tendremos mayor disponibilidad de recursos para poder adquirir bienes. Cuando el producto se pone de moda, dado que va a haber mayor cantidad de personas dispuestas a adquirir el bien. Cuando las expectativas de la economía favorezcan el consumo. Y luego cuando suba el precio de bienes sustitutos o cuando baje el precio de complementarios. Y vamos a aclarar este tema. Supongamos en la industria, bienes sustitutos, petróleo y gas. Nosotros estamos analizando la curva de demanda del petróleo en un determinado momento, ¿sí? Que es esta que está en azul. Ahora bien, obviamente el petróleo y el gas son sustitutos, pues con ambos podemos generar energía. Hay una cantidad de personas o de industrias que están utilizando petróleo y habrá otra cantidad que está utilizando gas. Cuando el precio del gas aumente, parte de aquellos que estaban usando gas se van a volcar al petróleo y por lo tanto la curva se correrá hacia la derecha aumentando la demanda. ¿Y qué pasa con los bienes complementarios? Como puede ser el café y el azúcar. A mucha gente les gusta tomar el café dulce. Por lo tanto, supongamos que nosotros estamos analizando acá la curva del azúcar, de demanda del azúcar. Se produce una disminución en el precio del café. ¿Qué va a pasar? Va a haber más gente dispuesta a tomar café y en consecuencia la demanda de azúcar va a aumentar. Su curva se va a correr hacia la derecha. Y veamos ahora qué sucede con el desplazamiento hacia la izquierda. Obviamente estamos hablando de una menor demanda, una peor demanda. ¿Y cuándo se va a producir? Obviamente en los casos inversos al anterior. Es decir, vamos a tener una disminución de la demanda cuando disminuya la renta, cuando baje el precio de los bienes sustitutos, cuando suba el de los bienes complementarios, cuando el producto pierda popularidad
o cuando las expectativas perjudiquen el consumo actual. Ahora bien, no para todos los bienes esto se va a producir como lo acabamos de ver. Hay bienes donde se puede producir que, al aumentar la renta del consumidor, la demanda de ese bien disminuya. Y a estos bienes donde suceda esto los llamaremos bienes inferiores. ¿Sí? O sea, disminuye la cantidad de la demanda cuando aumenta la renta. ¿En qué caso podemos ver esto? Por ejemplo, yendo a bienes de primera necesidad, podríamos poner, por ejemplo, la polenta. Es decir, hay una cantidad de gente que consume polenta porque le gusta, pero hay una cantidad de gente que consume polenta porque es uno de los alimentos más baratos y no tiene acceso a otros alimentos de mejor calidad, no en la producción, sino en la expectativa de las personas. Entonces, al aumentar la renta, ¿qué va a pasar? Aquellos que lo consumen por gusto van a seguir consumiendo, pero aquellos que lo hacen porque es el único alimento al que tienen acceso van a disminuir su demanda de polenta y van a pasar a otros bienes que consideren superiores, como podría ser el caso de la carne. Vamos a ver ahora otro tema que es el de la elasticidad, es decir, la sensibilidad que tiene la demanda a la variación de alguna variable. En este caso vamos a ver la elasticidad precio de la demanda, es decir, cómo varía la cantidad demandada cuando hay variaciones en el precio. Esto significa cantidad final menos la cantidad inicial respecto de la cantidad inicial sobre precio final menos precio inicial respecto del precio inicial. Bien. Bien. Aquí volvemos antes que nada a poner la fórmula de la elasticidad, donde tenemos la variación de Q respecto de la variación de P por P sobre Q iniciales. Y aquí vemos que hay 5 posibilidades de elasticidad precio de la demanda. La primera, demanda perfectamente inelástica, vemos que en la medida que el precio sube, la cantidad se mantiene constante. Esto sería válido para productos de primera necesidad que no tienen sustituto cercano. No importa que el precio suba, lo necesitamos para la subsistencia. Como la variación de la cantidad es cero, la elasticidad en este caso es cero. En el otro extremo tenemos la demanda perfectamente elástica. En este caso lo que vemos es que para un determinado precio tenemos demanda, pero si el precio sube, la demanda desaparece. O sea que aquí tenemos que la variación de precio es nula, por lo tanto la elasticidad tiende a infinito. Esto se daría con artículos suntuosos. Pero ¿qué es lo que sucede? Tanto la demanda perfectamente elástica como la perfectamente inelástica son demandas teóricas, no existen en la realidad. ¿Por qué? Vamos a explicarlo con la demanda perfectamente inelástica. Si el precio pasa de 1 a 2, trataremos de mantener la cantidad. Pero si el precio sigue subiendo, en algún momento demandará tal cantidad de nuestros recursos, de nuestra renta disponible, que dejaremos de tener o dejaremos de poder demandar otros bienes también imprescindibles para la vida. Por lo tanto, como en algún momento cualquier bien pasa a competir con los demás, la renta no nos alcanzará y no podremos mantener la cantidad inmóvil. ¿Qué es lo que existe en la realidad? Las otras 3 curvas. La demanda inelástica, la demanda unitaria y la demanda elástica. Veamos qué es la demanda inelástica. La demanda inelástica se da en aquellos bienes que son de primera necesidad y son bienes en los cuales, ante grandes variaciones de precio, se producen pequeñas caídas en la cantidad. Por lo tanto, como el delta Q es menor que el delta P, normalmente vamos a encontrar que la elasticidad se encuentra entre 0 y 1. ¿Qué es otra cosa que encontramos? Ya hemos dicho que el gasto es P por Q. Por lo tanto, en la medida que que el precio sube y la cantidad cae, al aumentar el precio,
el gasto final es mayor que el gasto inicial. En el otro extremo tendremos la demanda elástica, donde pequeñas variaciones en el precio generan grandes variaciones en la cantidad. Es decir, si el precio pasa de P1 a P2, la cantidad cae de Q1 a Q2. Esto genera que el gasto final sea menor que el gasto inicial. Esto se da en artículos de lujo o en artículos que no son de primera necesidad. Y obviamente si tenemos una demanda que varía entre 0 y 1 y otra que va de 1 a infinito, debe haber alguna demanda que sea igual a 1. Y es aquella que llamamos de elasticidad unitaria, en el cual al pasar de P1 a P2, la cantidad cae de Q1 a Q2, de forma que el gasto inicial es igual que el gasto final. Se mantiene constante. En este tipo de elasticidad encontramos bienes o servicios, como puede ser, por ejemplo, la entrada de ciertos espectáculos públicos, que suelen tener una demanda de este tipo. Pero esta no es la única elasticidad que podemos calcular. Nosotros también podemos, como vimos que la elasticidad precio de la demanda se define siempre positiva, para el cálculo de la elasticidad deberemos usar siempre el delta Q sobre delta P en módulo. La sensibilidad de la demanda o elasticidad a la variación de la resta o el ingreso. Y aquí lo que vamos a hacer es algo similar a lo anterior. Vamos a hacer la variación de la cantidad final menos cantidad inicial respecto de la cantidad inicial, pero ahora respecto de la variación del ingreso final menos ingreso inicial sobre ingreso inicial. ¿Y con qué nos vamos a encontrar? Con la posibilidad de que la elasticidad sea menor que 0 o mayor que 0. Es decir, si cuando el ingreso aumenta, la cantidad disminuye, es decir, la cantidad final es menor que la cantidad inicial, vamos a obtener claramente una elasticidad menor que 0 y esto se da en los bienes inferiores. Si por el contrario, cuando el ingreso sube, la cantidad final también sube, tendremos una elasticidad mayor que 0 y esto clasificará los bienes como normales. Además podríamos decir que si el bien varía entre 0 y 1, estamos en un bien básico, y si la elasticidad varía de 1 a infinito, estamos en un bien de lujo. ¿Esto qué significa? Si el bien varía, si la elasticidad varía entre 0 y 1, significa que al aumentar el ingreso, la cantidad también aumenta, pero en una cantidad no tan importante. ¿Por qué? Porque es un bien que estamos usando habitualmente. Y finalmente, luego tenemos otro tipo de sensibilidad de la demanda, que es lo que llamamos la elasticidad cruzada. Y esta elasticidad cruzada tiene que ver con la variación de la cantidad de un bien cuando se produce la variación de precio de otro bien. Como nosotros vemos en la fórmula, tenemos cantidad final menos inicial respecto de la cantidad inicial del bien X, respecto de precio final menos precio inicial respecto del precio inicial, pero del bien Y. En este caso, las posibilidades son: cuando ante un aumento del precio del bien Y aumenta la cantidad del bien X, tendremos que la elasticidad será mayor que 0. Y esto implica que son bienes sustitutos. Era el caso que pusimos antes del petróleo y el gas. Si sube el precio del gas, va a aumentar la cantidad que se consume de petróleo. En un caso particular en que pudiera darse que la elasticidad cruzada fuera infinito, estaríamos en dos bienes que son sucedáneos o sustitutos perfectos. La siguiente posibilidad es que al aumentar el precio final, el precio de Y, disminuya la cantidad del artículo X. Este sería el caso cuando la elasticidad es menor que 0 de los bienes que son complementarios. Era el caso del café y el azúcar. Si aumenta el precio del café, habrá gente que deje de tomar café y por lo tanto disminuirá la cantidad de azúcar que se demande.
Y la última posibilidad es que la elasticidad cruzada dé igual a cero. Esto que implicaría que el aumento del precio del artículo Y no produce variación en la cantidad del artículo X. Esto evidentemente significa que estos bienes son independientes.